Mientras millones de ciudadanos estadounidenses pierden sus empleos, muchos de ellos se enfrentan a la pérdida de sus hogares, ya que, lógicamente, la falta de trabajo les impide pagar sus hipotecas. La inflación se ha disparado, al punto que muchas familias ya no pueden costear los alimentos básicos para llenar su refrigerador. En medio de esta situación, Donald Trump ha transformado la Casa Blanca en una máquina de hacer dinero para su beneficio personal. Amigos, imaginen el nivel de indignación que esto provoca, el golpe de realidad que significa para los estadounidenses encontrarse con noticias como esta. Es algo que, sin duda, duele, porque muchos de los que ven esto se quedaron sin empleo. Varios no tienen idea de cómo harán para llegar a fin de mes, para saldar sus deudas. Y al mismo tiempo que esto sucede, nos enteramos de que la fortuna de Trump ha crecido más que nunca, justo cuando ejercía el cargo en la Casa Blanca. Y esto no es un simple rumor, no crean que es una sospecha que quizás no sea cierta. No, esto ya se ha confirmado. Estamos hablando de corrupción. Descaradamente, Donald Trump es el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos y, posiblemente, incluso del mundo, superando a líderes de los países más corruptos que existen, donde la corrupción está generalizada. Sinceramente, no sé si algún presidente en el mundo haya logrado enriquecerse con $3.400 millones en 6 meses. No lo creo. Muy pocos países tienen las oportunidades que brinda Estados Unidos para hacer negocios y alcanzar estos niveles de fraude y corrupción, porque esto es corrupción. Y, también hay que decirlo, es un robo, porque sus proyectos de criptomonedas son estafas. Fíjense en la información que les voy a mostrar aquí para que ustedes lo confirmen. Donald Trump ha ganado por lo menos $3.400 millones en ganancias personales, amigos, durante su mandato. Y eso no es mi opinión personal, es un dato que publican incluso medios como The New Yorker. También fue reportado hace unas horas por MSNBC en Estados Unidos. Organizaciones como Crew también están reportando que Trump está abusando del poder. Estamos hablando de ingresos que obtuvo de manera indirecta de propiedades, marcas, inversiones y acuerdos comerciales, usando la presidencia de Estados Unidos para ganar más dinero que en toda su vida. Nunca en su vida Donald Trump había obtenido tantas ganancias en tan poco tiempo. Literalmente duplicó su fortuna personal. Una vida entera de esfuerzos, una vida entera de trabajo, mucho de ese dinero fue heredado, por cierto, y muchos negocios que ha llevado a la quiebra. Pues, ni siquiera toda la fortuna que había tenido Trump en toda su vida se duplicó en solo 6 meses. Imaginen eso. Curiosamente, mientras tomaba decisiones sobre la política económica del país, mientras firmaba tratados internacionales, mientras hablaba de poner a América primero, todo eso lo hacía mientras se llenaba los bolsillos. Miren, el problema no es que Donald Trump sea millonario. Ese no es el problema en sí. El problema es que se volvió más millonario gracias a la presidencia de Estados Unidos, gracias a las decisiones que él mismo tomaba desde su puesto. Porque Trump nunca se desvinculó de su imperio empresarial. Ese es el problema. Trump nunca colocó sus activos en un fideicomiso ciego, como exige la ética pública más elemental. ¿Saben a quién le dejó ese fideicomiso ciego? A sus hijos. Y él sigue teniendo gran parte de su fortuna. Lo que hizo fue un movimiento burdo, dejar a sus hijos a cargo de su fortuna, mientras él continúa beneficiándose de los contratos, de cada licencia, de cada inversión. En cualquier país del primer mundo, a eso se le llama corrupción y conflicto de intereses. Ni siquiera en los países del tercer mundo un presidente logra enriquecerse con $3.400 millones en tan poco tiempo. Ni Peña Nieto, por Dios. Y ahora para Trump esto es un mérito. ¿Por qué es tan cínico? No estamos hablando de que lo ganó vendiendo camisetas o tazas. Estamos hablando de inversiones extranjeras multimillonarias. Por cierto, una de las más escandalosas, amigos, es la de los Emiratos Árabes Unidos, que le depositaron $2.000 millones a un proyecto vinculado con Donald Trump. Ahí está el depósito. Y esto sucedió mientras Trump era presidente, es decir, mientras Trump negociaba con los Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo ellos le depositaban $2.000 millones a sus negocios. Si eso no es corrupción, no sé qué lo es. ¿Qué confianza, amigos, puede haber en una decisión presidencial cuando hay esa cantidad de dinero depositada a sus hijos? La decisión se tomará en favor de Estados Unidos o en favor del cliente que le depositó $2.000 millones a sus hijos. Y no es solo el tema de los Emiratos Árabes Unidos. Ya se habla, según estimaciones oficiales, de que al menos 150 eventos del gobierno de Trump se han realizado en propiedades que le pertenecen a Donald Trump o que están bajo el control de sus hijos. O sea, si necesitan un hotel, el hotel de Trump. Si necesitan un salón en la Torre Trump,
No es que el presidente tiene un fideicomiso ciego. Ahora él ya no se enriquece, ahora se enriquecen sus hijos. ¡Qué alivio saber eso! Imaginen que en México no se permite. Por supuesto que causa una gran impresión y todo el mundo habla del tema del hijo de López Obrador porque se fue a China. Y luego se indignan porque el hijo de un presidente viaja a China. Por cierto, amigos, no voy a defender al hijo de López Obrador, mejor me ahorro ese comentario, que no viene al caso. Lo que sí les quiero decir es que en México hay una gran indignación. En México, que según Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo, es que México está así porque la corrupción que tienen es un problema terrible. Miren al hijo de López Obrador, hasta en Japón estuvo. Que no digan tonterías. Al hijo de Donald Trump le acaban de depositar a sus hijos prácticamente $2.000 millones los Emiratos Árabes Unidos, mientras su padre estaba en los Emiratos Árabes Unidos. Y nadie se escandaliza por eso. No, lo del viaje a Japón es corrupción, y esto es un fideicomiso ciego. Es como cuando el señor de 65 años sin dinero le coquetea a una muchachita y es visto como un viejo cochino. Pero cuando el señor de 65 años tiene dinero, es visto como un galán. Hay niveles. Esto, amigos, de verdad es un insulto para los estadounidenses. Es un robo. Yo creo que es una de las cosas más vergonzosas que ha visto Estados Unidos. Ahora, amigos, 150 eventos que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en propiedades de Donald Trump, hoteles, salones, comidas, hospedajes. Todo eso está subvencionando los negocios de Trump, sus hoteles, sus resorts, sus clubes privados. Cada vez que eso pasaba, Trump cobraba. Y eso sin contar todas las delegaciones extranjeras que sabían que si querían caerle bien a Trump tenían que gastar en sus negocios, como los Emiratos Árabes Unidos. Oye, qué bien, el presidente de, que les gusta, Francia, hay que hospedarlo en un lugar. Hombre, en el hotel de Trump. Es que va a tener unas reuniones. Hombre, en la Torre Trump. Y el gobierno de Estados Unidos paga por eso 150 veces en menos de un año. Y mientras todo esto pasaba, el Congreso no hizo nada. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que deberían regular este tipo de corrupción y de abusos están metidos en lo mismo y miran para otro lado. Se han propuesto muchísimas leyes, amigos, para impedir precisamente que un presidente en Estados Unidos mantenga negocios activos mientras está en el cargo, porque eso es un conflicto de intereses. Ninguna ha pasado. ¿Por qué? Pues porque cerrar esa puerta significa acabar con el modelo de corrupción institucionalizada, que pues ahí tienen a Donald Trump. Y lo más cínico es que Trump se presenta como el defensor del pueblo, el defensor de la clase media, como el que no cobra salario. No, pues como decían los priistas de antaño, a mí no me des, a mí ponme donde hay. Por eso Trump dice que no cobra. Pues, ¿para qué quiere cobrar? Dice que no cobra porque es muy rico y no necesita el dinero del Estado. No, no cobra porque se está cobrando con la cuchara grande. 3.400 millones de dólares en ganancias en 6 meses. Mientras deja de cobrar un salario que, comparado con eso, es simbólico si lo comparas con los miles de millones de dólares que está haciendo usando cada centímetro de la presidencia de Estados Unidos para venderse mejor, para posicionar su marca, para cobrar favores, sin mencionar la falta de transparencia.